Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestra tercera sesión de repaso. La segunda parte es el tema Lo que Dios me ha mostrado. Este tema vamos a iniciarlo. Voy a compartirles pantalla. Aquí está. El tema Lo que Dios me ha mostrado corresponde a nuestra sesión presencial realizada el 19 de mayo del 2023. Entonces vamos a comenzar con este tema. En este tema, para empezar, pues eh, le vamos a pedir a Dios que nos acompañe a continuar este proceso de abrir las puertas de nuestro corazón, de abrir nuestra mente, de abrir nuestro ser para comenzar a ver y a descubrir cosas que hay ahí muy escondidas en nosotros, cosas que tal vez hemos querido olvidar, cosas que hemos querido seguir viviendo como si eso no estuviera ahí. Son las partes oscuras o tristes de nuestro corazón y de nuestro pasado que a veces ni siquiera sabemos que tenemos, pero a través de este proceso y con la ayuda de Dios y con la compañía de Dios Padre, vamos a seguir abriendo esas puertas y esos lugares en nuestro interior que nosotros mismos hemos olvidado, que nosotros mismos hemos pretendido que no están ahí, que hemos querido echarle tierra encima, que hemos querido tal vez no recordar, y que ahora para poder ser mejores, para poder crecer espiritualmente, para poder hacer un proceso de sanación y lograr que nuestro crecimiento personal sea completo, tanto en nuestras áreas física, emocional, espiritual, eh, necesitamos realizar. Pidámosle a Dios Padre que nos tome de su mano, que podamos caminar juntos, agarrados de su mano, para que Él nos dé esa fuerza, valentía, para poder descubrir esas cosas dentro de nosotros que no queremos descubrir, para poder mirar de frente y a la cara esas partes de nuestra vida que no queremos mirar y para poder cuestionarnos, para poder preguntarnos qué cosas están mal en nuestro interior y qué cosas Él debe sanar y qué cosas Él debe y puede cambiar en nosotros. Mm, No nos soltemos de su mano. Como hijos podemos en algún momento que sintamos miedo, que sintamos temor, que queramos no seguir o no seguir explorando ahí en ese punto que tanto nos duele, pidámosle que nos dé fuerza y como hijos apretemos la mano porque es normal sentir miedo, es normal sentir aprensión, es normal querer cerrar la puerta y no ver lo que necesito ver. Pidámosle a Él como Padre que nos dé ese valor y esa valentía de abrir, de abrir esas puertas que no hemos querido abrir por mucho tiempo. Él, con, en esos lugares oscuros, escondidos de nuestra mente y de nuestro corazón, Dios va con su luz a iluminar esos lugares. Y como con una linterna va a comenzar a mostrarnos qué pasa allá. Por esto se llama lo que Dios me ha mostrado, o sea, lo que Él comienza a mostrarme con su luz en esos lugares oscuros que yo no quiero ver, que yo no he querido ver y que he tratado de huir de eso, que he tratado de esconderlo, que he tratado de negarlo. No, ahora ya confiados en la compañía de nuestro Padre Dios, vamos a entrar a cada uno de esos lugares y vamos a explorar qué pasa allá. Vamos a mirar de frente eso y comenzar a sanarlo y a cambiarlo, porque Él desea hacer eso en nuestra vida. Dispongamos entonces y pidámosle
que Él nos acompañe. Recordemos las recomendaciones en relación con nuestro proceso de sanación, hacer siempre nuestros apuntes en primera persona, escribir las cosas refiriéndonos a nosotros, mi proceso, mi vida, mi recuerdo, mi padre, mi madre, yo, es decir, todas lo que vayamos anotando, apuntando y analizando, que sea siempre en primera persona para que el avance de nuestro proceso sea eh, de una manera mejor y más efectiva. Y recordar que debemos diferenciar cuando vayamos encontrando esas situaciones y esas vivencias y momentos, diferenciar si corresponden a nuestra relación con lo que hemos vivido con nuestro padre o con nuestra madre, para poder también estar nosotros claros y organizados en ese proceso. Esta, este camino que vamos a recorrer de la mano de Dios corresponde a mirar, evaluar y analizar sobre los atributos de Dios y los atributos de Dios que han sido afectados por la relación, las experiencias y las vivencias que hemos tenido en la infancia y la adolescencia con nuestro padre y con nuestra madre. Recordemos que nuestro padre y nuestra madre son los que primero nos muestran a Dios. El papel del padre y de la madre es mostrarnos cómo es Dios. Y si tal vez ellos tuvieron errores, faltas, no, nuestra relación con ellos no fue como debió haber sido, no fue lo mejor, pudimos tener algunas afectaciones en cuanto a la relación, o en cuanto a la imagen que tengamos de Dios. Y en este caso vamos a analizar uno por uno los atributos de Dios que pudieron ser afectados por esa relación con nuestros padres. Recordemos tener a mano en nuestra tarjeta de heridas de amor divino, en donde tenemos una parte donde ya hemos llenado, ya hemos identificado cuáles son los atributos que tengo afectados, atributos de Dios que tengo afectados en cuanto a la relación con mi padre, la relación que tuve con mi padre, y los atributos de Dios que tengo afectados en cuanto a la relación que tuve con mi madre terrenal y con mi padre terrenal. Estos son los 8 atributos de Dios que vamos a evaluar o a revisar, que son la bondad, la paciencia, el amor, la fidelidad, la compasión, la misericordia, la justicia y la verdad. El primer atributo nos habla de la bondad de Dios. Dios es bueno. Por la relación con mis padres y por lo que he vivido a lo largo de mi vida, tal vez pueda yo pensar que Dios no es bueno. Tal vez de dientes para afuera o aparentemente me preguntan si Dios es bueno y yo automáticamente respondo, sí, claro, pues Dios es bueno, pues obviamente porque es Dios. Pero tal vez en el fondo de mi corazón o en algún rincón de mi mente tenga la idea de que no, de que Dios tal vez no sea tan bueno como los demás dicen, o no sea tan bueno como debería ser, dado que es Dios. Tal vez pienso por alguna razón, por algo que me ha pasado, por algo que me pasó, que Dios es un 80% bueno, un 90% bueno, pero que puede haber por ahí un 10 o 20% de, de probabilidades o de situaciones en que Dios tal vez no sea tan bueno. Tengo dudas sobre la bondad de Dios. No puedo tener la certeza total y la plenitud de decir Dios es bueno, sino que tengo reclamos hacia Él, dudas, reclamos que hacerle, preguntas que tal vez Él no me ha respondido, dudas e incógnitas en mi ser,
en mi experiencia, en mi vida, que tal vez no he logrado resolver y que tal vez me hagan pensar que Dios de pronto no es tan bueno. Eso se puede dar, esas dudas y esa situación de que yo tenga por allá un resquemor o un reclamo que hacerle a Dios, se puede dar debido a que alguno de mis padres haya llevado a cabo una acción deshonesta o indebida en mi presencia o dándome yo cuenta de que mi padre hizo algo deshonesto. Puede también darse porque alguno de mis padres realizó una mala acción en mi contra, algo que me hizo daño, algo que me dañó, algo que me hizo sufrir. O cuando mi padre o mi madre con sus acciones buscaban más su beneficio que el mío. Y me di cuenta de eso durante mi infancia. Y eso me hace pensar, pues, que eso me habló de que mis padres, mi padre o mi madre o los dos, no eran tan buenos. Y eso me lleva a concluir que como ellos son así o fueron así, tal vez Dios tampoco sea tan bueno. Si mi padre o mi madre me indujeron a realizar acciones deshonestas, me llevaban o me obligaban a mentir, a robar, a engañar, a hacer acciones que no son debidas. Entonces yo crecí viendo que pues, ellos no eran buenos y sospechando que Dios no es tan bueno. En mi mente de niño comienzo a tener todos estos, a analizar todas estas cosas. Cuando me ha sucedido esto, cuando durante mi infancia y mi adolescencia tuve esa experiencia de ver que mis padres no eran buenos, mi mente de niño lee eso, lo analiza y empieza en el fondo de mi mente, en el fondo de su mente y de su corazón, ese niño comienza a sospechar que Dios tal vez, a Dios tal vez le sucede lo mismo, que Dios aparentemente es bueno, pero que en el fondo, Dios no es tan bueno. Y empiezo a tener dudas sobre la bondad de Dios. Si encuentro eso, si sospecho que hay algo de eso en mi corazón, debo empezar a mirar qué efectos o consecuencias puede estar teniendo eso en mi vida adulta. Tal vez yo siempre he pensado que Dios no quiere verme feliz. Tal vez he pensado que Dios no me da lo que tanto le he pedido, que porque le oro y le oro tanto y le he pedido tanto algo y Él nunca me lo da. Debe ser porque Él no es tan bueno como parece o como dicen o como debería ser. Pienso y siento que Dios no me da lo que realmente necesito, que sabiendo lo que yo necesito, Él no me lo da. Pienso que Dios se alegra de mis sufrimientos, se alegra por verme sufrir. Siento que Dios es cruel, que no le importa mi dolor. Pienso que Dios no es totalmente bueno. Pienso que Dios no hace nada para evitar el mal en mi vida y no hace nada para evitar el mal en el mundo. Estos son mis pensamientos. Esto pienso yo de Dios. Me debo tomar un minuto para reflexionar, anotar en mis apuntes y pensar, poner esto en oración y pensar y decirle a Dios si tal vez preguntarme si tal vez esto es lo que yo pienso de Dios o si tal vez alguna de estas dudas, incertidumbres, quejas o objeciones hacia Dios son las que me acompañan y tal vez esas objeciones y estos peros hacia Dios son los que no me permiten acercarme con libertad y con tranquilidad hacia Él, con confianza hacia Él. Y amor al Espíritu Santo que ponga luz en nuestro corazón y en nuestra mente y nos empiece a mostrar si esto está pasando en mí. Cuando pienso entonces que Dios no es bueno, todas las cosas que me pasan en mi vida, las situaciones difíciles, un accidente, un fracaso, un sufrimiento, un dolor, una adversidad, tiendo entonces a echarle la culpa a Dios y a decirle que Dios permitió eso, que Dios permitió que me pasara eso, que a Dios no le importa que yo sufra y por eso me trae ese dolor y permite que yo sufra tan profundamente como estoy sufriendo o como he sufrido.
Cuando dudo de la bondad de Dios, cuando no estoy segura de que Dios es bueno, tiendo a hacer eso, a pensar que las cosas malas que me pasan provienen de Dios, que Él o las causa o que Él las permite porque es malo. Debemos preguntarnos eso. ¿Estoy yo pensando eso? Cuando estoy en una situación difícil, tiendo a pensar en eso, a pensar que Dios no es bueno y que por eso nos pasan cosas malas, que por eso me pasan cosas malas. El segundo atributo que vamos a reflexionar es el atributo de la paciencia. Dios es paciente. Tal vez en el fondo de mi corazón pienso que Dios no es paciente. Eso se puede estar dando porque tuve unos padres demasiado estrictos, autoritarios o intransigentes, o porque mis padres fueron iracundos, agresivos, violentos, fácilmente se ponían bravos, fácilmente perdían los estribos o vivían con mal genio todo el tiempo. Tuve unos padres poco comprensivos, intolerantes, a los que yo no le podía hablar ni les podía explicar nada. Esa fue mi vivencia con mi padre o con mi madre o con los dos en la infancia y la adolescencia. Cuando he tenido esas situaciones y esas vivencias en que ante el mínimo error yo recibía un castigo inmediato o ante el mínimo error mi padre o mi madre venían a poner el dedo sobre ese error o no podía yo equivocarme en lo más mínimo, no tenía derecho a equivocarme porque cualquier cosa que hiciera que fuera imperfecta lo sacaba de quicio, hacía que me gritaran, que me dijeran, usted no sirve para nada, ¿qué le pasa? Es un bruto. Tuve esos padres, tuve unos padres, un padre o una madre que no permitían el más mínimo error en su hijo o en su hijo, que me corregían con ira, con rabia. Tal vez recibí golpes y recriminaciones. Y siendo yo un niño, yo tenía derecho a cometer errores. Un niño no hace las cosas bien a la primera vez. Tal vez necesita una vez y la primera vez se equivoca. Necesita una segunda, tercera oportunidad para hacer las cosas bien. Si tuve yo eso, si tuve yo esas experiencias, puedo tender a pensar en mi edad adulta y a pensar ahora en este momento que Dios es muy exigente, que Dios exige demasiado, que Dios pide cosas que no se pueden cumplir, que Dios me pide algo imposible, que Dios es muy duro y exigente, que nada de lo que hago es suficiente para Dios, que así me esfuerce, que así haga lo mejor de mis esfuerzos, Dios nunca va a estar contento porque le exige demasiado, que Dios no está contento con nada, que nunca está contento con nada, que Él no me comprende. ¿Pasa eso en mi relación con Dios? ¿Pienso eso de Dios? ¿Pienso que Dios está pendiente a señalarme ante el primer error que cometa? Pienso que si me equivoco, así sea en lo más mínimo, Él va a castigarme, Él va a estar pendiente solo de mis errores, me va a estar echando en cara mis errores. Cuando eso pasa, no estoy viendo el atributo de la paciencia en Dios. Dios no es así. Dios no está esperando a que yo cometa un error para acusarme. Dios no está esperando que yo me equivoque para caerme encima. Dios no espera que nos equivoquemos para castigarnos duramente por el mínimo error. Recordemos que nuestro Padre Dios, como dice en la Biblia, es lento a la cólera, rico en clemencia. Él nos tiene mucha paciencia. Él es paciente. Es uno de esos atributos. Nosotros nos equivocamos una, dos, tres veces y no recibimos
el castigo que mereceríamos por esos errores y equivocaciones. Por lo contrario, Él nos tiene paciencia. Él espera que volvamos hacia Él. Él nos llama la atención, nos conmina a corregir el camino, a cambiar. Él nos, Él permite que le hablemos. Él está dispuesto y abierto siempre a escucharnos. Sus brazos amorosos de Padre están siempre preparados para recibirnos, para abrazarnos. Sus oídos están siempre atentos para escuchar nuestras razones, para que hablemos con Él, para que le expliquemos, para que encontremos junto con Él una solución. Él es un Padre abierto a dialogar. Él es un Padre que, como hijo, me escucha, me comprende. Puedo dialogar con Él en la oración, puedo explicarle. Él puede comprender mi circunstancia, puede comprender por qué caí en esa tentación. Él puede comprender cuán difícil es para mí no seguir cometiendo el mismo pecado. Él puede comprendernos. Él siempre está atento a escucharnos. Él no cae con el castigo al primer error. Él no nos acusa. Él no está mostrando nuestros errores todo el tiempo y poniéndonos el dedo acusador en nuestros errores. Por lo contrario, Él quiere que volvamos a Él. Él nos dice, ¿qué te pasa, hijo? Ven, háblame, cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Por qué caíste? ¿Por qué pecaste? ¿Por qué tuviste ese error? Ven al Santísimo, ven a mi presencia y hablemos. Cuéntame, hijo, ¿qué te pasa? Él desea que nos dirijamos hacia Él. Él desea que le pidamos perdón, que le contemos cuáles son nuestras dificultades, que le contemos qué pensamos, que le contemos nuestras penas, nuestras angustias. Él está atento a eso, para que en esa conversación, en ese diálogo con Él, le pidamos perdón, humildemente reconozcamos nuestro error y Él entonces nos da una segunda oportunidad, porque sabe nuestra debilidad, porque sabe nuestra pequeñez, porque sabe que somos sus hijos y que necesitamos de Él. Entonces pensemos si nuestra relación con Dios y mi relación con Dios no funciona, no fluye, no progresa, no es lo que debería ser por esto, porque pienso estas cosas de Él, porque no reconozco el atributo de la paciencia en Él. El tercer atributo es el amor. Dios es amor. Tal vez pienso en el fondo de mi corazón que Dios no me ama, que Dios no me ha perdonado algo que hice y por eso no me ama. Esta afectación se produce cuando alguno de los padres o ambos padres estuvieron ausentes en la vida del hijo por múltiples causas. Si mis padres no estuvieron pendientes de mis necesidades físicas y psicológicas, si recibí un trato inadecuado e irrespetuoso hacia mí por parte de ellos, si faltaron expresiones verbales y no verbales de afecto, ya sea por distanciamiento, indiferencia o frialdad de mis padres o por la ausencia de mis padres, porque mis padres no estaban conmigo. Tal vez sentí que no les interesaba, que yo no era importante para ellos. Tal vez me acercaba a darles un abrazo, esperando recibir una palabra amorosa o ser correspondido en ese abrazo. Y tal vez cuando fue a buscarlos, ellos estaban ocupados o me respondían con una palabra displicente, con indiferencia. Encontré tal vez una pared en ellos, una fría pared que no respondía a mis demostraciones de amor. Tal vez alguno de mis padres o ambos no me expresaron de forma suficiente el amor a través de acciones, dedicación, apoyo, cuidado. No recibí de mi papá
palabras de afecto, no recibí el apoyo y el cuidado que esperaba recibir de él. Tal vez no recibí de mi mamá cuidados y dedicación adecuada. Tal vez no recibí suficientes expresiones de afecto de parte de mi papá o de mi mamá. No recibí de ellos palabras de aliento, de cariño, abrazos, besos, regalos. Tal vez esperaba un regalo el día de mi cumpleaños. Tal vez esperé un abrazo al llegar del colegio. Tal vez esperé un beso de mi mamá, un abrazo de mi papá y no lo recibía. En lugar de afecto y de comprensión, recibía más bien castigos, maltratos, humillaciones, falta de apoyo, incomprensiones. No recibí de alguno de mis padres el suficiente apoyo, respaldo o ayuda cuando más lo necesitaba. Me pasaba eso, esa era mi situación. Estuve en situaciones, en estas situaciones de, en lugar de recibir amor, recibir golpes, en lugar de recibir amor, recibir insultos, en lugar de recibir cuidado y apoyo, recibir rechazo. Si eso fue lo que viví, si eso estuvo presente en mi vida, actualmente en mi vida adulta, tengo entonces algunas consecuencias de esto en mi relación con Dios. Tal vez entonces, al ver que yo no le importaba a mis padres, pienso entonces que tampoco le importó a Dios, como a ellos no les importaba lo que me pasara. Entonces pienso que a Dios tampoco le importa lo que me pase. Pienso que Dios no me mira, que no soy nadie para Dios, que soy alguien insignificante para Dios. En estos momentos, cuando yo era niño y no recibí el amor que esperaba de mis padres, mi mente y mi corazón de niño comenzaron a construir una imagen de Dios en la que tampoco le importó a Dios, en la que a Dios no le importa mi destino, no le importa mi futuro, no le importa lo que me pase. Puedo estar mal, puedo estar en la peor situación de mi vida, puedo estar muy triste y de Dios no voy a recibir nada. De Dios, así como no recibí de mis padres el amor que yo esperaba, pienso que tampoco voy a recibir de Dios el amor que necesito. Pienso que así esté mal o esté en una situación difícil, a Dios no le va a importar. Reflexionemos si esto es lo que está en mi corazón con respecto a Dios y si esto es lo que está afectando mi relación con Dios, si esto es lo que está afectando que yo pueda amar a Dios con libertad, con tranquilidad, con plenitud, y si esto es lo que está impidiendo también que yo reciba el amor que Dios tiene para darme, con sinceridad, con espontaneidad, con plenitud. Cuando pienso entonces o siento que Dios no me ama, me siento solo, me siento abandonado, me siento desamparado. Si estoy en una situación difícil, pienso que yo soy el único que tengo que solucionarla porque Dios no va a venir en mi rescate. Si estoy triste, pienso que no queda más que la tristeza porque a Dios no le importa mi tristeza. ¿Es esto lo que pienso? ¿Es esto lo que me pasa cuando tengo dificultades? ¿Es esto lo que pienso de Dios cuando estoy mal? Cuando pienso que Dios no me ama, también pienso o siento que Dios no quiere ayudarme. Que estoy así, que estoy mal, que me pasa lo que me pasa y que seguirá igual porque Dios no me va a ayudar. Dios como Padre puede ayudarme y además quiere ayudarme.
Yo soy su hijo, yo soy su hija, soy lo más preciado para él. ¿Y qué más quiere él que ayudarme? A Dios le pone triste que uno piense, le pone mal, o no está bien que uno piense que Dios no puede ayudarme, pero le pone más triste que uno piense que Él no quiere ayudar. Él sí quiere ayudar, Él sí quiere que mi vida sea mejor. Tal vez pienso que Dios está muy ocupado, que no tiene tiempo para mí. Tal vez pienso que Dios no me quiere por algo que yo hice, que Dios no ha perdonado alguna falta que tal vez ya he confesado, pero sigo pensando que Dios no me la ha perdonado. O pienso que Dios solo desea que lo alaben y para eso nos creó y no le importa nada más de nosotros. Cuando estamos en esa situación, pensando que Dios no nos ama, es muy duro vivir. Se hace muy pesada la vida. Nos cerramos en nosotros mismos, nos encerramos en nosotros mismos, cerramos a cualquier ayuda, a cualquier posibilidad, nos cerramos a cualquier acción de ayuda que pueda darnos otra persona o que pueda darnos Dios a través de otra persona o que Él mismo pueda darnos directamente. Si pienso que Dios no me ama, estaré así por mucho tiempo, ofuscado, negativo, cerrado, sin abrir los brazos para recibir el amor y la ayuda de Dios. El cuarto atributo que vamos a reflexionar es Dios es fiel. Esa es la fidelidad de Dios. Tal vez estoy pensando que Dios no es fiel, que Dios me puede fallar y por eso no confío en Dios. Esto se puede dar en el caso de infidelidad al cónyuge por parte de uno de los padres. Mi padre le fue infiel a mi madre, le dijo mentiras a mi madre, engañó a mi madre, o mi mamá engañó a mi papá, le dijo mentiras a mi papá. También se puede dar cuando uno de los padres o ambos padres traicionan la confianza del hijo. Mi padre traicionó mi confianza, mi mamá traicionó mi confianza, confié en mi papá, confié en mi mamá y me fallaron. Cuando pasa eso, cuando el hijo es testigo de una infidelidad o es testigo de mentiras del padre hacia la madre, o es testigo de mentiras de la madre hacia el padre, o cuando el padre le promete algo al hijo y no le cumple, cuando la madre promete algo al hijo y no le cumple, ese niño sufre por esa traición, por esa infidelidad, pero además comienza a pensar en el fondo de su mente y de su corazón que tal vez Dios también es así, que Dios no es fiel, que Dios nos puede fallar en algún momento. Se da también cuando mis padres incumplen promesas que me hicieron. Si mi padre o mi madre me dejaron solo en momentos graves o dificultad, si no me apoyaron en mis problemas, o si tuve ausencia o pérdida de mis padres, de mi padre o de mi madre, ya sea por separación o por muerte de alguno de ellos, y yo en mi mente culpo a Dios por eso, en la mente, en la mente del niño, mi padre me falló por haberse ido, por no estar conmigo, y Dios también me falló por haber permitido eso. Cuando vivo eso, se rompe en mí la confianza, se rompe en mí la tranquilidad que da la fidelidad, la tranquilidad que da la incondicionalidad. Los padres deben regalar al hijo esa tranquilidad de que son incondicionales, de que por encima de lo que pase ellos van a estar ahí para mí. Pero cuando eso se rompe, ya
Yo desconfío de mis papás, desconfío de otras personas y desconfío de Dios. Eso me acompaña, eso me acompaña desde niño, en mi adolescencia y ahora en mi edad adulta tiene efectos en la relación que yo tengo con Dios. Pienso tal vez que Dios me quitó lo que yo más quería, que Dios me abandonó en el momento en que más lo necesitaba. Pienso tal vez que Dios no cumple sus promesas. Pienso que Dios falla, que Dios incumple. Tal vez confía en Dios y Él me falló. Cuando pasa eso, mi vida como adulto es una vida llena de desconfianza. Es una vida en la que yo no puedo ver con tranquilidad el futuro, que el futuro es incertidumbre. Es una vida en la que yo no puedo poner mi confianza en algo seguro, porque desconfío de los demás, desconfío de las otras personas, no confío en nadie, me es difícil confiar, me es difícil soltarme. Y si no confío en otros, y a veces ni siquiera confío en mí, vivo constantemente en la ansiedad, en la incertidumbre por el futuro, en no saber qué va a pasar, en tener miedo por el futuro, miedo por qué me va a pasar en el futuro, con qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi salud, qué va a pasar con mi familia. No confiar y no confiar en Dios hace que nuestra vida sea demasiado pesada, hace que vivir sea un torbellino de ansiedades e inseguridades. Tal vez me está pasando eso, tal vez no confío porque mis padres me fallaron, porque otras personas me han fallado y ni siquiera confío en Dios. El quinto atributo que vamos a mirar es la compasión. Dios es compasivo. ¿Será que estoy pensando que Dios no es compasivo? ¿Que Dios no se compadece de mí? La afectación de este atributo se produce cuando mi padre me vio mi padre o mi madre me vio en una situación muy crítica o de peligro o de máxima dificultad y ellos no me brindaron ayuda. Por el contrario, en algunos casos me causaron un perjuicio mayor del que yo ya tenía. No se compadecieron de mí. Mi padre no se compadeció de mí. Mi madre no tuvo compasión conmigo. Estaba mal y encima recibí un mal mayor de parte de ellos. Cuando esto pasa, cuando el hijo se ve en problemas y en lugar de recibir apoyo de su padre o de su madre, recibe un mal adicional o pidiéndoles ayuda en una situación crítica, recibe de los padres indiferencia. Cuando estando en una situación difícil no recibieron la ayuda que esperaban. Cuando soy niño y me sucede esto, pienso que los demás son crueles, que los demás no tienen compasión, que a los demás no les importa el grave sufrimiento en el que estoy. Y comienzo entonces a pensar que tal vez Dios es así, tal vez Dios incluso se alegra de mi sufrimiento. Cuando soy adulto, entonces pienso que Dios no escucha mis oraciones, que Dios no hace nada para ayudarme, que pudiendo ayudarme no lo hace, que Dios no estuvo conmigo en ese momento difícil para ayudarme, que Dios permite que yo siga sufriendo y que a Dios no le importa mi sufrimiento. Esto es lo que pienso, esto siento hacia Dios, eso pienso sobre Dios. Tal vez si esto está en mi corazón,
es lo que impide que yo pueda mirar a los ojos a Dios con amor y con alegría, porque tengo reclamos hacia Él de este tipo. Cuando pienso que Dios no se compadece de mí, mis momentos de dolor, de sufrimiento y de dificultad se hacen insalvables, se hacen imposibles de vivir, porque aunque un dolor grande, un sufrimiento grande, yo no tengo esperanza, no tengo la esperanza de la ayuda de Dios, porque estoy seguro que Dios no se compadece de mí. Estoy en esa situación, he estado en situaciones difíciles en las que he pensado que Dios no me va a ayudar. El sexto atributo es la misericordia. Dios es misericordioso. Pienso que Dios no es misericordioso, pienso que Dios no me perdona o que Dios no me ha perdonado. La afectación de ese atributo se puede dar cuando en la relación con sus padres el hijo no ha tenido experiencias de perdón o de tener una segunda oportunidad después de cometer un error. Se da cuando mis padres no me perdonaban mis errores. Se da cuando pese a que yo pedí perdón y a recibir una corrección o castigo y enmendar mi falta, mis padres me seguían culpando por ese error. Viví eso, viví como yo pedí perdón, pero no sentí que era perdonado. Viví como cometí un error y nunca me dieron una segunda oportunidad. Y como mi padre o mi madre, después de que cometí ese error, me lo seguían echando en cara durante meses o durante años. Nunca sentí su perdón sincero. Siempre me recordaban esa falta. Incluso llegaron a ser vengativos. Incluso llegaron a hacerme pagar muchas veces por ese error. Sentí que yo nunca fui perdonado. Esta afectación está muy relacionada con la madre, porque la madre es la que enseña o muestra al hijo la misericordia de Dios. Esta afectación es más marcada cuando no tuve una figura materna en mi infancia o cuando mi madre falló gravemente en su papel de madre, porque mi madre fue la que tuvo el papel de enseñarme la misericordia de Dios. Mi madre era vengativa, mi madre difícilmente me perdonaba, mi madre tenía rencor hacia mí por algo que hice mal, por alguna falla. Era difícil que me perdonara. Tenía que pedirle una, dos, tres, cuatro veces que me perdonara para obtener su perdón. Si viví esto con mi padre o con mi madre, y especialmente con mi madre, puedo pensar ahora en mi edad adulta que Dios no perdona, que Dios no me perdona. Puedo pensar que Dios no es misericordioso. Puedo pensar ahora en mi edad adulta que Dios es muy bravo, muy mal geniado, que Dios es muy duro conmigo, que Dios no me perdona lo que hice, que aunque ya confesé ese pecado, ya cumplí la penitencia, vuelvo y confieso el mismo pecado, porque no estoy seguro de que Dios me haya perdonado, o estoy seguro que la falta fue tan grave que Dios nunca me va a perdonar. Cuando crecí así, con un padre o con una madre que no me ofrecían su perdón, cuando crecí con un padre o con una madre que eran rencorosos o vengativos,
por las faltas o errores que yo tenía. Tal vez puedo pensar que Dios es así, que Dios es un Dios vengativo, que Dios es un Dios que aunque aparentemente me perdona, en la realidad no me ha perdonado, o que Dios, a pesar de que ya confesé, de que ya me arrepentí, sigue persiguiéndome, sigue castigándome, sigue echándome en cara ese error. ¿Será que pasa eso en mi vida? ¿Será que me relaciono con Dios así, pensando que no perdona? ¿Será que no voy a hablarle con confianza o no le voy a confesar o a contar mis problemas o no voy a contarle mis planes y mis proyectos porque pienso que Él es bravo, que es castigador, que es cruel, que es vengativo, que me echan cara las cosas, que si recibo una ayuda de Él, me la va a cobrar 2 y 3 veces y mejor no le pido ayuda o no recibo ayuda de Él porque me da miedo que actúe mezquinamente hacia mí? ¿Es eso lo que pienso de Dios? Un Dios mezquino, rencoroso. Dios no es así. Pienso que Dios está atento a anotar cada uno de mis errores para luego cobrármelos. Pienso que tiene un cuaderno donde anota cada una de mis faltas y luego viene con ese cuaderno a acusarme, a enrostrarme, a gritarme, a hacerme pagar 1, 2, 3 y 5 veces por mi error. Pienso que Él es cruel. Pienso que se va a vengar quitándome algo por un error que cometí. Pienso que Dios solo piensa en castigarme y solo quiere castigarme. Pienso eso de Dios. Estas cosas que pienso de Dios están afectando mi relación con Él. Estas cosas que pienso de Dios han impedido que yo me acerque con ternura, con amor, con tranquilidad y con paz hacia Él. Estas cosas que pienso que de Él, estas prevenciones, estos prejuicios hacia Él, estos miedos hacia Él, han hecho que yo tenga una relación distante con Él, que yo casi no le hable, que yo no me dirija a Él, que no lo trate con cariño. Si pienso que es bravo, que es lejano, que es frío, que es malo, entonces solo le hablo unas pocas veces, solo rezo el Padre Nuestro y ya. Cuando voy al Santísimo no le digo nada. Todo esto que pienso de Él está afectando mi relación con Dios. Pienso que Él tiene sobre mí un dedo acusador siempre. Pienso que Él me señala cuando me lo imagino, cuando miro al cielo y intento imaginarme la cara de Dios, siempre la cara de un señor bravo con un ceño fruncido. Cuando oro, cuando le hablo, lo hago con miedo, con dudas. Cuando voy a contarle mis problemas o voy a contarle que cometí una falta, mi voz tiembla. Tengo miedo en su presencia, miedo de que me acuse, miedo de que me castigue. ¿Cómo es mi relación con Él? ¿Cómo veo a mi Padre Dios? ¿Cómo pienso que es Él? Me atormenta la idea de pensar que ese error que tuve, esa falta que cometí, Dios nunca me la vaya a perdonar. El séptimo atributo es la justicia. Dios es justo.
Reconozco la justicia de Dios, reconozco que Dios es justo o pienso que Dios es injusto. La afectación a este atributo se puede dar cuando, cuando alguno de los padres castiga al hijo sin razón o sin tener culpa. ¿Recibí de mi padre o de mi madre alguna vez un castigo por algo que yo no hice? ¿O me castigaban simplemente porque sí? ¿Me castigaban por sospecha? ¿Me castigaban porque sospechaban que yo iba a hacer algo malo y antes de que lo hiciera de una vez me castigaban? ¿Mis padres eran inequitativos en el trato con sus diferentes hijos? ¿No eran imparciales? ¿No eran ecuánimes en sus decisiones? ¿Recibía yo un trato injusto porque le perdonaban a mi hermano las faltas o le perdonaban a mi hermana los errores y las faltas y a mí sí no me los perdonaban? ¿Sentía yo que tenían preferencias por un hermano mío o por un primo o alguien que trataran con más benevolencia que a mí? La afectación hacia el atributo de la justicia de Dios está más marcado cuando no se tuvo una figura paterna en la infancia. El padre tiene la función de enseñarle al hijo y mostrarle al hijo que Dios es justo. El padre varón enseña a sus hijos la justicia de Dios. Cuando el padre faltó, no estuvo presente en la infancia o falló gravemente en su papel de padre, está afectado el atributo de la justicia de Dios. Viví esto cuando pequeño, en mi mente y en mi corazón de niño conocí la injusticia, conocí que vi que no me trataban justamente, que en mi casa habían preferencias, que a mí sí me castigaban duramente y severamente y a mi hermano o a mi hermana no. Recibí tratos injustos o castigos que no se correspondían con el error que había cometido. Si viví eso en mi infancia, entendí que mis padres eran injustos. Y también en mi corazón comenzó a crecer la idea de que tal vez Dios también es injusto, que Dios no es justo. En mi edad adulta, esto tiene como efecto que yo piense que Dios permite que me pasen cosas malas, que Dios me hace pagar por cosas que no hice, que a los que obran mal les va bien, en cambio a mí que obro bien me va mal, que Dios no valora mis esfuerzos, que de qué vale hacer las cosas bien, si igual me va a ir mal y le va a ir mejor a los malos, que Dios no hace nada para defenderme, que hay muchas injusticias en mi vida. Crezco entonces viendo que nada es justo, que para unos el camino es más fácil y que para otros el camino es más difícil, que me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo y ya en el último momento cuando lo voy a lograr pasa algo y todos mis esfuerzos se perdieron. Que aunque trabaje, me esfuerce, ponga lo mejor de mí, al final el resultado no es bueno, al final siempre me va mal, que las circunstancias en que crecí fueron muy difíciles en relación con las circunstancias de otras personas, que no recibo el pago justo por mi esfuerzo, que no vale la pena esforzarse, porque mi vida es injusta y Dios no hace nada, Dios permite esa injusticia. Debo reflexionar y pensar si eso es lo que rige mi percepción de Dios, si las cosas que me pasan y las injusticias que vivo en mi vida o que he vivido en mi vida, se las atribuyo a que Dios es injusto conmigo,
con los demás. Otra afectación de la justicia de Dios se produce cuando alguno de los padres incumple normas, reglas o leyes, hace trampa, engaña a otros, etcétera. Si mis padres no establecían disciplina en el hogar y reglas, si mi hogar no tenía reglas, si mis padres pasaban por alto las faltas que yo tenía, no me corregían, nunca me castigaban, no me hacían enmendar el daño producido a otros, si mis actos incorrectos nunca tenían consecuencias, si mis padres eran demasiado permisivos. Se puede dar esta otra forma de afectación del atributo justicia de Dios, también por ausencia paterna en la infancia o por falta grave del papel del padre, con respecto a poner reglas, normas a los hijos. Entonces, crezco creciendo que Dios no juzga, que la justicia de Dios no existe porque Él no es juez, que puedo hacer lo que quiera, que mis acciones no tienen consecuencias, que puedo irrespetar, incumplir las normas y hacer lo que quiera porque igual no habrá consecuencias. Cuando el padre o la madre, y sobre todo el padre, no ponen normas, reglas y límites en el hogar, el hijo crece pensando que Dios no juzga, que no existe la justicia de Dios. Los efectos en la relación con Dios en la edad adulta es que crezco creciendo que puedo incumplir las normas, las leyes y las reglas, que mis acciones incorrectas no tienen efectos o consecuencias, que el bien y el mal no existen, que todo es relativo, que el pecado no existe. Y por tanto, mi vida de adulto no tiene reglas tampoco. No existe el bien y el mal, todo es relativo. No hay reglas, no hay límites, no hay autoridad. Y en la edad adulta tiendo a vivir con un total relativismo, sin normas, sin leyes, sin respeto a la autoridad. El octavo atributo y último es la verdad. Dios es la verdad. ¿Será que yo pienso que Dios no dice la verdad o pienso que la verdad no existe? La afectación a ese atributo se da cuando alguno de mis padres decía mentiras y me engañaba. Cuando fui testigo de que alguno de mis padres mentía o engañaba a otros. Si mis padres decían una cosa pero hacían otra, es decir, no eran coherentes en su vida. Crecí tal vez viendo cómo mi padre mentía, mi padre decía ser una persona pero era otra. Crecí viendo cómo mi madre engañaba a otros. Crecí viendo cómo mi padre me decía una cosa pero finalmente hacía otra. Se puede dar en el caso de que los padres no orienten al hijo o no lo guíen o no le muestren el camino. ¿Será que mis padres no cumplieron bien su misión de dar advertencia, instrucción, corrección, acompañamiento y ejemplo? Mi padre no me instruía, no me acompañaba, mi padre no era un buen ejemplo para mí, mi madre no me advertía, no me corregía, no me acompañaba. ¿Será que mis padres no me transmitieron sabiduría y verdad? Y por tanto, nunca vi a mi padre como un guía o como un maestro, nunca vi a mi madre como una guía o como una maestra, porque no representaban la sabiduría y la verdad. Cuando no vi esto en mi casa, cuando mis padres no representaban la sabiduría y la verdad, en mi mente y en mi corazón de niño comenzó a crecer la idea de que tal vez la verdad no existe y de que tal vez Dios no dice la verdad, que todo es relativo, que todos los caminos valen, que no hay una verdad, que nadie sabe la verdad, que nadie puede decidir sobre la verdad.
porque no vi a mi padre con la fuerza de un sabio y de un maestro, y tampoco vi a mi madre con la fuerza de una mujer sabia y de una maestra. Entonces, pues, mm, crecí como perdido en términos de la búsqueda de la verdad. Los efectos en mi vida adulta puede ser que eh, Dios no cumple, no le creo a Dios, Dios tal vez engaña y no dice la verdad, tal vez alguna vez creí en Dios y me falló, o Dios no es lo que yo esperaba, o tal vez pienso que lo que dice la Biblia no es tan cierto. Comienzo entonces a dudar de la verdad y pensando que Dios no dice la verdad y que la verdad no existe, me empiezo a perder en creencias, en verdades a medias, ideologías, formas de explicar las realidades del mundo, las realidades de la vida de una manera relativa, flexible, general, donde simplemente se concluye que todo es verdad y que nada es verdad. En mi vida adulta, el efecto es que me falta un norte, una guía, no sé cómo orientar mi vida, nada es cierto, nada es falso, la verdad no existe, no sé de dónde tenerme, no hay un faro, no hay un cimiento, no hay una piedra, no hay una roca donde cimentar mis creencias, porque esa roca no existe, porque la verdad no existe. Entonces, no sé en qué creer. Siento que mi vida se encuentra en el vacío, en la nada. No encuentro dónde cimentar mi vida y me siento perdido frente a multitud de caminos. Siento que la existencia es algo vacío. Siento que estoy flotando en la incertidumbre. Siento que no sé de dónde vengo ni para dónde voy. Cuando crezco y llego a la edad adulta, convencido de que la verdad no existe y de que Dios no dice la verdad, es difícil cimentar mi vida en una seguridad, cimentar mi vida en algo seguro para de ahí partir y construir mi vida sobre eso. Estaré siempre flotando en el vacío y no tendré nunca nada seguro. Bueno, hasta aquí ya terminamos los 8 atributos de Dios. Esperamos que hayan tomado nota, que hayan reflexionado, que hayan escarbado en su interior, en qué idea tengo de Dios, en qué pienso de Dios, en cómo me imagino a Dios, en desde pequeño, desde mi infancia, mi adolescencia y ahora mi edad adulta, cómo he construido lo que pienso sobre Dios, lo que siento sobre Dios, cómo he construido la imagen que tengo de Dios y por tanto, qué pienso actualmente de Dios y cómo esto afecta la forma en que me acerco a Él, en que me dirijo a Él y cómo es todo esto afecta la forma en que yo me relaciono con Él. Pidámosle a Dios que nos ayude a terminar de repasar este tema tan importante, que nos ayude a explorar en nuestro interior realmente y verdaderamente qué pienso yo de Dios, cómo lo veo, quién es Él para mí, qué reclamos tengo que hacerle
que reflexione yo de dónde viene esa idea que tengo de él, de dónde viene ese reclamo que tengo contra él, de dónde vienen tantas dudas que tengo acerca de él, que de su mano, con su ayuda, pueda yo descubrir, Señor, porque yo no confío en ti, porque pienso que tú no quieres lo mejor para mí, porque pienso que no me vas a perdonar, porque pienso que no me escuchas, porque será que yo pienso que tú no me amas como yo quisiera que me amaras, porque tengo tantas dudas sobre ti, porque me cuesta tanto mirarte, porque me cuesta tanto imaginarte, porque me cuesta tanto hablar, porque me cuesta tanto contarte mis problemas, porque será que me cuesta tanto llamarte papá. Pidámosle al Señor que nos revele eso, nos revele eso que está tan en el fondo de nuestro corazón y que afecta nuestra relación con Él, para yo poder tener una relación plena, diáfana, tranquila, llena de confianza y de amor con alguien. Necesito resolver todas esas dudas. Necesito que no haya dudas. Necesito que no haya objeciones ni reclamos hacia Él. Pidámosle a Dios en esta oración final eso. Pidámosle que nos acompañe en este camino de descubrir qué es lo que nos aleja de Él. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este espacio que nos diste para entrar en nuestro corazón, para entrar en el fondo de nuestra mente y poder encontrar tantas cosas secretas que están allá escondidas y que tal vez nunca hemos buscado ni hemos reflexionado sobre eso. Señor, te pido que tu Espíritu Santo entre en mi mente, en mi corazón, en mis recuerdos, en mis experiencias, en lo que he vivido cuando era niño, cuando era niña, en lo que viví en la adolescencia y en lo que estoy viviendo en la actualidad adulta. Te pido, Señor, que pongas tu mano sobre mi vida y mis recuerdos, que pongas tu mano sobre mi mente y mi corazón, y que tu luz resplandezca en mí todas las partes oscuras, tristes que hay allí. Te pido, Señor, que me muestres por qué me es tan difícil acercarme a ti. Te pido, Señor, que me muestres por qué no te tengo confianza. Te pido, Señor, que me muestres por qué no sonrío cuando tú me hablas. Te pido, Señor, que me muestres por qué no puedo abrazarte con sinceridad. Te pido, Señor, que me muestres que no puedo llamarte papá. Te pido, Señor, que me muestres porque tengo dudas sobre ti, porque tengo temores, porque tengo reclamos profundos que no te he hecho y que impiden que mi relación contigo sea la mejor. Te pido, Señor, que pases tu mano sobre mi mente y mi corazón, que me muestres esas cosas que no sé qué son, que a veces no entiendo, que las saques a la luz y que yo las pueda entender y que tú con tu mano y tu poder las puedas sanar y que entonces tú y yo podamos abrir otra página y volver a escribir la historia entre tú y yo, la historia entre Dios Padre y su Hijo, entre Dios Padre y su hija. Una nueva historia, Señor. Empecemos de ceros, sin temores, sin reclamos,
sin acusaciones, sin tristezas, sin rencor, sin dudas. Comencemos una nueva relación de padre a hijo y de padre a hija, en la que ya no haya más eso, que todo eso quede en el pasado y que yo por fin pueda decirte, papá, que yo por fin pueda escuchar con tranquilidad tu voz, que yo por fin pueda sentir que tu amor es sincero y verdadero, que yo por fin pueda recibir un beso tuyo sin objeciones, sin temor, sin miedo, sin peros, que yo pueda por fin recibir un abrazo tuyo de padre, un abrazo sincero, un abrazo lleno de amor puro y tranquilo, donde no haya duda de nada, donde no haya duda de que yo te amo y no haya duda de que tú me amas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dámosle a Dios en estos días y semanas que trabajemos sobre esto, que cada vez que estemos en la Eucaristía, en el Santísimo, en nuestra oración personal, podamos ponerle a Él en sus manos y enfrente todas estas cosas, para que sea por fin sanada nuestra relación con Él y podamos ser cada vez mejores hijos para este hermoso y amoroso Padre que tenemos. Hasta aquí entonces esta tercera sesión de repaso. Les daremos después entonces la fecha para la cuarta sesión de repaso. Esperamos que utilicen sus guías, utilicen la tarjeta de heridas de amor divino y sigan trabajando en este tema para ir avanzando todos en nuestra formación y nuestra sanación interior. Hasta pronto.